Maestron, el abismo de los 430 años. Existe una cicatriz en la cronología bíblica, un vacío de 4 siglos donde el cielo se cerró, y el Dios que hablaba con los patriarcas pareció desvanecerse en el aire. Entre el último suspiro de José en una lujosa cámara egipcia y el primer grito de Moisés frente a una zarza que no se consumía, transcurrieron 430 años de un silencio sepulcral que la mayoría de los creyentes acepta sin cuestionar. Pero ¿qué ocurre realmente cuando una nación entera es olvidada por su creador en medio de la cultura más poderosa y esotérica de la antigüedad? La Biblia salta de la gloria de los visires a la agonía de los esclavos en apenas unos versículos, pero entre esas líneas se esconde la verdadera historia de cómo el pueblo elegido estuvo a punto de desaparecer, no por las espadas, sino por la asimilación total. Lo que estás a punto de descubrir es lo que sucedió en las sombras de las pirámides, cuando los hijos de Israel dejaron de clamar al Dios de Abraham para comenzar a susurrar los nombres de los dioses, de sus opresores. El final de esta historia no es solo la liberación, sino el rescate de una identidad que estaba muerta. Y hoy entenderás por qué esos años de silencio fueron la prueba más aterradora que el linaje de la promesa tuvo que enfrentar. Existe una cicatriz en la cronología bíblica, un vacío de 4 siglos donde el cielo se cerró, y el Dios que hablaba con los patriarcas pareció desvanecerse en el aire. Entre el último suspiro de José en una lujosa cámara egipcia y el primer grito de Moisés frente a una zarza que no se consumía, transcurrieron 430 años de un silencio sepulcral que la mayoría de los creyentes acepta sin cuestionar. Pero ¿qué ocurre realmente cuando una nación entera es olvidada por su creador en medio de la cultura más poderosa y esotérica de la antigüedad? La Biblia salta de la gloria de los visires a la agonía de los esclavos en apenas unos versículos, pero entre esas líneas se esconde la verdadera historia de cómo el pueblo elegido estuvo a punto de desaparecer, no por las espadas, sino por la asimilación total. Lo que estás a punto de descubrir es lo que sucedió en las sombras de las pirámides, cuando los hijos de Israel dejaron de clamar al Dios de Abraham para comenzar a susurrar los nombres de los dioses, de sus opresores. El final de esta historia no es solo la liberación, sino el rescate de una identidad que estaba muerta. Y hoy entenderás por qué esos años de silencio fueron la prueba más aterradora que el linaje de la promesa tuvo que enfrentar. Antes de descifrar los misterios ocultos en el barro de Goshen, necesito que te unas a esta expedición por la verdad de una manera activa. Si eres de los que no se conforman con la superficie y buscan la raíz de los misterios divinos, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque en este canal no leemos la Biblia, la desenterramos. Tu apoyo con un me gusta en este momento es lo que permite que esta investigación llegue a los rincones más oscuros del mundo hispano, despertando a aquellos que han estado dormidos en el conformismo teológico. Ahora, visualiza la escena: José muere, es embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Con él, muere el último vínculo directo con la voz de Dios durante las primeras décadas. Los hebreos prosperaron, se multiplicaron y se convirtieron en una fuerza económica y demográfica que pronto despertaría un miedo ancestral en el trono del faraón. Pero aquí surge la pregunta que nadie se atreve a hacer en sí. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas. ¿Por qué permitió que la oscuridad los tragara durante 4 siglos sin enviar un solo profeta, un solo ángel o una sola señal? La respuesta a este silencio no se encuentra en la falta de poder de Dios, sino en un cambio geopolítico que la arqueología moderna ha sacado a la luz. Durante el tiempo de José, Egipto estaba gobernado por los hicsos, una dinastía de reyes pastores de origen semita que veían a los hebreos como aliados naturales. Pero el nuevo rey que no conocía a José no fue solo un monarca con mala memoria, fue el inicio de una purga nacionalista extrema. Los egipcios nativos recuperaron el trono y vieron en los hijos de Jacob a los remanentes de los invasores odiados. El miedo humano se mezcló con una culpa espiritual profunda, ya que los hebreos, para sobrevivir bajo el nuevo régimen, comenzaron a hibridar su fe. Se dice en los textos antiguos y en las tradiciones de los manuscritos del Mar Muerto que Israel comenzó a adorar al buey, Apis, y a las deidades del Nilo. El silencio de Dios no fue un abandono, fue un juicio contra un pueblo que estaba olvidando quién era mientras construía las ciudades de almacenaje para sus enemigos. ¿Cómo puede Dios hablarle a alguien que ya no reconoce su voz entre el ruido de los ídolos de oro? La respuesta a este silencio no se encuentra en la falta de poder de Dios, sino en un cambio geopolítico que la arqueología moderna ha sacado a la luz. Durante el tiempo de José, Egipto estaba gobernado por los hicsos, una dinastía de reyes pastores de origen semita que veían a los hebreos como aliados naturales. Pero el nuevo rey que no conocía a José no fue solo un monarca con mala memoria, fue el inicio de una purga nacionalista extrema. Los egipcios nativos recuperaron el trono y vieron en los hijos de Jacob a los remanentes de los invasores odiados. El miedo humano se mezcló con una culpa espiritual profunda, ya que los hebreos,
para sobrevivir bajo el nuevo régimen, comenzaron a hibridar su fe. Se dice en los textos antiguos y en las tradiciones de los manuscritos del Mar Muerto que Israel comenzó a adorar al buey, Apis, y a las deidades del Nilo. El silencio de Dios no fue un abandono, fue un juicio contra un pueblo que estaba olvidando quién era mientras construía las ciudades de almacenaje para sus enemigos. ¿Cómo puede Dios hablarle a alguien que ya no reconoce su voz entre el ruido de los ídolos de oro? Mientras los años se convertían en siglos, la curiosidad de los jóvenes hebreos, por el Dios de sus padres, se transformó en una duda amarga. Imagina una generación nacida en la esclavitud, cuyos abuelos les contaban historias de un Dios que abría pozos y detenía el sol, mientras ellos sentían el látigo en sus espaldas cada mañana. La opresión no fue solo física, fue una guerra psicológica diseñada para erradicar el linaje de la promesa. El faraón no quería solo trabajadores, quería destruir la simiente que, según las antiguas profecías que incluso los magos egipcios conocían, daría a luz a un libertador. El decreto de matar a los niños varones en el Nilo no fue un acto de control poblacional al azar, fue un ataque quirúrgico contra el ADN espiritual de la nación. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos Moisés potenciales murieron en las aguas del río antes de que el verdadero fuera rescatado? La supervivencia del linaje pendía de un hilo tan delgado que solo una intervención sobrenatural podía evitar la extinción total de la fe sobre la faz de la tierra. Si este viaje por el tiempo está haciendo que tu corazón palpite más fuerte por la verdad, no olvides dejar tu me gusta. Es la señal que el algoritmo necesita para saber que estamos tocando fibras sensibles de la historia sagrada. Al avanzar en estos 430 años llegamos al punto donde el dolor se vuelve insoportable. La Biblia dice que el clamor de los hijos de Israel subió a Dios. Nota la sutileza del texto, no dice que oraron o que ayunaron, dice que gimieron. Fue un grito visceral, un lamento de una humanidad al límite de su resistencia. El silencio de Dios estaba a punto de romperse, pero no de la forma en que cualquiera hubiera esperado. Dios no envió un ejército desde el desierto, permitió que el futuro libertador se criara en el mismo corazón del sistema que lo odiaba. Moisés, educado en toda la sabiduría de los egipcios, se convirtió en un príncipe del mismo imperio que oprimía a sus hermanos. Este giro de la historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Estaba Dios preparando a Moisés? ¿O estaba Dios esperando que Israel estuviera lo suficientemente desesperado como para querer salir de la comodidad de sus cebollas y ajos egipcios? Si este viaje por el tiempo está haciendo que tu corazón palpite más fuerte por la verdad, no olvides dejar tu me gusta. Es la señal que el algoritmo necesita para saber que estamos tocando fibras sensibles de la historia sagrada. Al avanzar en estos 430 años llegamos al punto donde el dolor se vuelve insoportable. La Biblia dice que el clamor de los hijos de Israel subió a Dios. Nota la sutileza del texto, no dice que oraron o que ayunaron, dice que gimieron. Fue un grito visceral, un lamento de una humanidad al límite de su resistencia. El silencio de Dios estaba a punto de romperse, pero no de la forma en que cualquiera hubiera esperado. Dios no envió un ejército desde el desierto, permitió que el futuro libertador se criara en el mismo corazón del sistema que lo odiaba. Moisés, educado en toda la sabiduría de los egipcios, se convirtió en un príncipe del mismo imperio que oprimía a sus hermanos. Este giro de la historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Estaba Dios preparando a Moisés? ¿O estaba Dios esperando que Israel estuviera lo suficientemente desesperado como para querer salir de la comodidad de sus cebollas y ajos egipcios? El clímax de estos 4 siglos de silencio ocurre en el desierto de Madián. Dios no rompió el silencio en una gran asamblea en Goshen, sino en un rincón olvidado frente a un pastor que había fracasado en sus propios intentos de liberación. Cuando Dios finalmente habla desde la zarza, no presenta un plan nuevo. Se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué esta presentación tan específica? Porque después de 430 años, Israel había perdido la conexión con sus raíces. Dios tuvo que recordarle a Moisés, y a través de él a todo el pueblo, que el contrato de la alianza seguía vigente a pesar de los siglos de oscuridad. La batalla que estaba por comenzar no era solo por la libertad física. Era una guerra de dioses. Las 10 plagas no fueron desastres naturales aleatorios, fueron ataques directos contra cada una de las deidades que Israel había aprendido a temer en Egipto. Dios estaba silenciando a los ídolos, para que su voz volviera a ser la única que resonara en el corazón de su pueblo. El clímax de estos 4 siglos de silencio ocurre en el desierto de Madián. Dios no rompió el silencio en una gran asamblea en Goshen, sino en un rincón olvidado frente a un pastor que había fracasado en sus propios intentos de liberación. Cuando Dios finalmente habla desde la zarza, no presenta un plan nuevo. Se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué esta presentación tan específica? Porque después de 430 años, Israel había perdido la conexión con sus raíces. Dios tuvo que recordarle a Moisés, y a través de él a todo el pueblo,
que el contrato de la alianza seguía vigente a pesar de los siglos de oscuridad. La batalla que estaba por comenzar no era solo por la libertad física. Era una guerra de dioses. Las 10 plagas no fueron desastres naturales aleatorios, fueron ataques directos contra cada una de las deidades que Israel había aprendido a temer en Egipto. Dios estaba silenciando a los ídolos, para que su voz volviera a ser la única que resonara en el corazón de su pueblo. La sorpresa, que muchos ignoran, es que el éxodo no fue solo un grupo de hebreos saliendo de Egipto. La Biblia menciona que una multitud de toda clase de gente salió con ellos. Esto sugiere que el silencio de Dios y el sufrimiento de los hebreos habían servido como un faro para otros oprimidos que reconocieron que el Dios de Israel era el único con poder real sobre el faraón. Los 430 años de silencio fueron el tiempo necesario para que la iniquidad de los amorreos llegara a su colmo, y para que la fe de Israel fuera purificada en el crisol de la aflicción. Sin esos 4 siglos de dolor, Israel nunca habría aceptado la ley en el Sinaí con el temor reverente necesario para convertirse en una nación santa. La culpa de haber adorado a los dioses de Egipto todavía pesaba sobre ellos, y eso explica por qué, ante la primera ausencia de Moisés, corrieron a construir un becerro de oro. El Egipto que llevaban dentro era mucho más difícil de sacar que el Egipto del que acababan de salir. Nos asalta la duda sobre qué registros se perdieron para siempre en esos siglos, qué oraciones se escribieron en las paredes de las canteras, qué promesas se susurraron de padres a hijos mientras el sol de Egipto quemaba sus pieles. El silencio de Dios es a menudo su forma más intensa de trabajar. Mientras el mundo veía a un pueblo de esclavos condenado al olvido, Dios estaba multiplicando sus filas y preparando el escenario para la mayor demostración de poder de la historia antigua. Los 430 años fueron una gestación. Israel entró en Egipto como una familia de 70 personas y salió como un ejército de millones. El silencio fue el útero donde la familia se convirtió en nación. La lección para nosotros hoy es clara: en que Dios no hable no significa que Dios no esté actuando. A veces, el silencio es la señal de que algo tan grande está por nacer que las palabras actuales no alcanzarían a describirlo. Al analizar las genealogías, vemos un vacío que parece deliberado. Los nombres se saltan generaciones, las fechas se comprimen. El autor sagrado quiere que sintamos la pesadez del tiempo, el aburrimiento de la esclavitud y la monotonía del sufrimiento. Pero entre las sombras, la fe sobrevivió de forma clandestina. Se cree que las parteras hebreas, Sifa y Fua, no solo salvaron vidas físicas, sino que fueron las guardianas de las antiguas tradiciones orales que mantenían viva la esperanza del visitante que vendría a rescatarlos. La resistencia espiritual en esos 430 años fue lo que permitió que, cuando Moisés llegó con la señal de las 3 maravillas, los ancianos de Israel creyeran. El fuego de la fe no se había apagado. Estaba como una brasa bajo la ceniza, esperando el soplo del Espíritu para volver a encenderse. La historia de esos siglos es la historia de la resistencia del ADN de la fe contra el genocidio cultural más agresivo de la era de los faraones. La reflexión final sobre este periodo nos lleva a considerar nuestra propia espera. Si Dios pudo mantener su alianza viva durante 4 siglos de silencio absoluto, ¿qué no puede hacer en los periodos de silencio de nuestra propia vida? Los 430 años nos enseñan que el tiempo de Dios no se mide por la urgencia de nuestros relojes, sino por la madurez de sus propósitos. Egipto fue la escuela de hierro donde Israel aprendió que no se puede vivir de las experiencias de los padres para siempre. Cada generación debe tener su propio encuentro con el Yo Soy. Moisés tuvo que desaprender todo lo que Egipto le enseñó para poder aprender lo que el desierto tenía que decirle. El silencio de Dios fue, en última instancia, el espacio necesario para que el orgullo humano muriera y la dependencia total naciera. Solo un pueblo que lo ha perdido todo puede valorar la libertad de servir a un Dios que no se puede ver, pero que lo llena todo. Esta narrativa nos deja con una inquietud profunda. Si Egipto representa el sistema del mundo que intenta asimilar nuestra fe y borrar nuestra identidad, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo hoy en nuestros propios 430 años de silencio? Quizás el vacío que sientes no es abandono, sino la preparación para una zarza ardiente que está a punto de aparecer en tu camino. Hemos explorado el ascenso de los Hyksos, la caída en la esclavitud, la hibridación de la fe y el clamor que finalmente rompió el techo de bronce del cielo. Todo esto apunta a una verdad ineludible: Dios nunca olvida una promesa, aunque pasen 10 generaciones. El silencio de Dios es el preludio de su trueno. La historia de José a Moisés es el puente de sangre y barro que demuestra que nada, ni el tiempo, ni el látigo, ni el olvido, puede detener el plan de redención que comenzó antes de la fundación del mundo. Llegamos al final de este oscuro y fascinante capítulo de la historia bíblica. Espero que esta inmersión en los siglos olvidados de Egipto haya transformado tu perspectiva sobre los silencios de Dios en tu propia vida. Si tienes una opinión diferente,
Si crees que hubo algo más en esos 430 años que no hemos mencionado, o si simplemente quieres compartir cómo esta verdad ha resonado en tu fe, deja un comentario abajo. La sabiduría se construye en el debate y la comunidad. No te vayas sin suscribirte y darnos un me gusta si este contenido ha aportado valor a tu búsqueda espiritual. Tu interacción es lo que mantiene este canal vivo y permite que sigamos explorando las fronteras de la Biblia que otros temen tocar. Gracias por quedarte hasta el final, por ser un buscador incansable y por recordar que, aunque el cielo parezca de hierro, el Dios de la Alianza sigue trabajando en el silencio. Nos vemos en el próximo misterio, donde la luz de las Escrituras volverá a brillar sobre las sombras de la historia.